el mismo contexto, ¿cierto? Esto de llevar los juguetes a las casas y abrir un diálogo respecto a la intimidad de la gente, era como yo decía, esto no es tan sencillo, como que yo no puedo llegar y vender juguetes sin hacerme cargo de toda la profundidad que eso en el fondo... Claro, porque la señora estaba comprando el juguete. Y me está contando de paso toda su vida íntima, y que yo cuando chica, que no hay mamá, que fui a las... No, espérate, peor. Sí. Está comprando el juguete, pero no sabe dónde tiene la vulva, ¿me entendí? Claro. O cuál es la diferencia. O dónde está el clítoris. Está comprando el aparatito, pero hay que enseñarle desde lo básico hasta el uso del aparato. Desde lo básico. Entonces eso, pues como que el juguete finalmente se transformó en una excusa para abrir un diálogo más profundo, que era hablar de la sexualidad de las personas. Siempre hablamos de patrimonio en relación al dinero, activos, inversiones, distintas cosas. Ahora la invitación que les tengo es distinta. Quiero que pensemos en nuestra salud emocional, salud sexual, en nuestras relaciones. Eso también es patrimonio. Y la invitada que tenemos el día de hoy es extraordinaria, es una persona que se dedica a las comunicaciones y que se dedica también a la educación sexual. Así que con ustedes aquí, gracias, mi querida Cata Ramírez. ¡Qué emoción! ¡Qué linda presentación! Muchas gracias. Quiero especificar, sí. Eres comunicadora, sí, educadora sexual y creadora de contenido enfocado en sexualidad. Tal cual. Ok. Y además, el enfoque también va en lo relacionado a el bienestar afectivo. Totalmente. ¿Cierto? Sí. ¿Es así? Es así. Ya, pero tú haces otras cosas además de eso. Sí, pues yo hago hartas cosas, pero todas en torno, orbitando en la sexualidad de las personas adultas. Cuéntanos entonces, lo primero, como para, digamos, después caer de lleno a esto. Ya. ¿Qué es lo primero que tú me hiciste ver cuando nos reunimos la primera vez? La diferencia entre sexo y sexualidad. Me encanta hacer la distinción entre esos dos conceptos. Sexo se remite más a lo biológico, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nace una guaguita y dicen, de sexo femenino, sexo masculino, tiene que ver con sus genitales, ¿cierto? Okay, yeah. Y también hace alusión al coito propiamente tal, ¿cierto? Al acto sexual. Eso es, por una parte, sexo. Y sexualidad es una dimensión súper amplia de la vida de las personas, que incluye la vida sexual, que incluye nuestros genitales, pero también tiene que ver con lo relacional, con lo afectivo, con las emociones, con la relación con mi cuerpo, ¿cierto? Con la relación con otras personas, con mi identidad, con mi expresión de género. Entonces, con los roles que yo cumplo, si es que soy mujer, si es que soy hombre, o si pertenezco a algún tipo de diversidad, ¿cierto? En el mundo. Entonces, es una dimensión muy amplia, y a eso se le llama la sexualidad de una persona. Ya. Perfecto, estamos claros hasta ahí. Sí, hasta ahí. Ahora, importantes, ¿cómo comienza tu camino en esto? O sea, porque de la noche a la mañana tú no dijiste, oye, voy a ponerme a hablar de sexualidad. Claro. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegué a esto? Y así me remito muy atrás. Creo que siempre tuve como una pequeña llamita encendida en mí. Estoy hablando de mi tierna infancia, donde todos los temas que eran alusivos al sexo y a la sexualidad me llamaban mucho la atención. O sea, había una curiosidad, yo sentía que era un tema fascinante. Además, te voy a confesar algo, que a mí me gusta decirlo mucho porque ayuda a muchas personas a vivir sin culpa y sin dolor este proceso, que yo descubrí mis orgasmos siendo muy niña. Yo creo que a los 6 años tuve mis primeras experiencias de sensaciones relacionadas con un orgasmo, o sea, alejado de la idea adulta, ¿cierto?, del erotismo. Era una sensación rica que yo sentía por casualidad, como quien se mete un palito en la oreja, qué sé yo. Lo sentí así. Entonces, eso yo creo que acrecentó mucho mi curiosidad. Afortunadamente, tuve una mamá que estaba muy dispuesta y muy disponible a contestar a mis preguntas. Ya, importante detalle, porque ahí estamos hablando de un entorno familiar que está tal vez preparado y abierto a... Claro, yo diría más bien preparada que... O sea, perdón, abierta que preparada, porque con las pocas herramientas que ella tenía, igual estaba, como te digo, dispuesta a contestar y acompañar las preguntas que yo tenía, que en ese tiempo te diría, como no era... Se ríe de mí mi mamá, porque yo decía, no quiero saber cómo me hiciste, yo quiero saber dónde.
Entonces quería saber muchos detalles Como los para detalles, las hacerme cositas. más o menos este rompecabezas. Y después, siendo más grande, tuve una muy buena amiga que era una señora, que yo en ese tiempo de haber tenido 12 años y ella, no sé, más de 50, que era una señora que cuidaba a mi hermano. Y ella también me ayudó y me acompañó en este camino contándome otras cosas que a lo mejor mi mamá no sabía o yo ya no estaba tan cerca de mi mamá. Y ella además, su marido compraba un diario que era muy popular en esa época, estoy Era hablando la cuarta, ¿no? que era la cuarta, en mi casa no se compraba la cuarta, entonces yo me iba a quedar a su casa y encontraba unos fanzines, unos boletines que se llamaban Vida Afectiva y Sexual. Y era una especie de consultorio en Sí, me acuerdo perfecto. Y yo me los devoraba, encontraba de verdad que era tan interesante. O sea, para la gente que nos está viendo, Sí. que nos está escuchando, La Cuarta era un periódico, un diario Sí, todavía existe, físico, todavía existe. Y que además era muy, su lenguaje era muy coloquial, Sí, era muy cercano. El diario popular. Tal cual, el Sí. diario popular. Entonces venían además estos boletines como hablando de historias. Claro, era un suplemento donde Sí. se tocaba una temática de sexualidad, ¿cierto? Y además tenía este consultorio donde la gente mandaba sus preguntas. Pero contaba sus historias de verdad. Sí, pues las contaba de verdad. Bien picarona. Bien picarona. Pero había una especie de doctor, no sé si era doctor o no, que las respondía. Sí. Entonces, yo creo que ahí se inició este camino y a lo largo de mi vida, por distintas razones, siempre estuve muy en contacto con este tema, hasta que aparece... ¿Y en qué momento sentiste que esto era más que curiosidad, era un propósito, una misión? O sea, ya me imagino de grande, dijiste, ¿sabéis qué? Me quiero, no sé, quiero dedicarme a esto. Tú hoy en día, no lo mencioné, pero tú hoy en día trabajas para una marca de juguetes sexuales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. La podemos mencionar, yo creo. Sí, no obvio. Happy Jane es mi alma mater. Este año voy a cumplir 18 años trabajando en Happy Jane. Imagínate. Claro, entré a trabajar ahí antes de cumplir mis 30 años. ¿Y tú eres la encargada del área de comunicaciones de Happy Jane? Sí, del área de la comunicación de Happy Jane. Y todo fue muy orgánico y muy casual. Entonces, si tú me preguntas como un momento donde tú dijiste como ya, me quiero dedicar a eso, creo que fue más casual, ¿cierto? En el sentido de que yo me vi trabajando en algo y en el hacerlo me vi envuelta en este tema y de alguna manera me sentí más apasionada que de costumbre que en otros trabajos. Porque conjugaste las dos cosas, las comunicaciones y esto de la sexualidad y el sexo con un Happy Jane. Entonces, como que fue el match perfecto. El match perfecto, es verdad. Y yo creo que más que una decisión, fue como darme cuenta de lo que me faltaba. Yo no fui a la universidad, no tengo una formación universitaria así como formal, formal, pero sí tengo mucho oficio y la voz de mi saboteador interior, que te lo contaba el otro día cuando nos reunimos, el síndrome del impostor, traté de amigarme con él. Entonces, esta voz, más que tirarme para abajo, era como, no, pues Gaya, tú podís, y empecé a estudiar y me empecé a preparar en el fondo para ir dándole la vuelta de tuerca a todas estas cosas que en el fondo me saboteaban, me boicoteaban, que yo no era una voz legítima, y me fui preparando, y creo que eso, en el fondo, se transformó en una decisión. Cuando tomé acción, eso inevitablemente se transformó en una decisión. Más que decir, esta es como mi misión. No, me parecería, por mi personalidad, un poco arrogante decirlo así. Sin embargo, creo que la vida me tiró hacia ese lugar, como una suerte de sentido de supervivencia, por así decirlo. Así mismo te sientes de pronto, como esta superviviente de las circunstancias. Mira qué bonito igual. Ahora, tomando el concepto patrimonio, ¿en qué momento tú pensaste que esto del sexo, porque obviamente hay muchas cosas, el sexo siempre ha sido un tema tabú para todas las familias, yo creo que Chile y Latinoamérica en general es un país donde no hablamos de política, no hablamos de sexo, no hablamos de religión, no hablamos de plata, como que hay hartos temas que en la mesa no se hablan, cosas así. Es cierto. Pero en relación a la educación sexual, puntualmente, ¿qué patrimonio emocional heredamos? Porque tú
también, dentro de las 1000 cosas que haces, te has dedicado a hacer charlas como de educación sexual. ¿Qué has visto en esas charlas de educación sexual? ¿Qué has notado como este patrimonio heredado desde lo sexual? Sí, ese patrimonio heredado que, bueno, fue un concepto que me gustó mucho. Yo me he espejeado mucho en eso, o sea, yo creo que sí. Esto de ir soltando este sistema de creencias que uno acarrea es un trabajo que es diario, como que no ahora porque yo soy educadora sexual no voy a todavía no voy a tener este mapita todavía encima mío, yo lo tengo, me espejeo en las personas que me escuchan, por ejemplo, en la radio, o las personas que yo veo en estos talleres, en estas despedidas de soltera, que estamos como fuertemente atados a un guión rígido de cómo tendría que ser nuestra vida sexual. Y yo creo que ese guión rígido nos afecta también a hombres y mujeres, como que hay un rol que está súper establecido. Y yo creo que ese ha sido como mi propósito, como de ir soltándonos, ir buscando un camino más auténtico para ir desarmando, desarticulando todo esto que en el fondo son solo mitos de la sexualidad, que en el fondo nos heredados y aprendidos. Heredados, aprendidos, y que además como no hay un sistema, ¿cierto?, de educación sexual formal para nadie en Chile, o sea, esa cuestión es como, claro, la educación en general, siempre digo, en este país es bien distinta para un sector como para otro, ¿cierto? Pero en temas de educación sexual, yo digo, estamos todos en pelota por igual, o sea, esto es transversal. La educación sexual que dan en el colegio no es algo que... Si es que con suerte la dan, claro, porque en muchos lados no la dan. Entonces, este sistema de creencias, ¿cierto? Y al no haber educación sexual que nos venga como a mostrar o contrarrestar otra realidad, nos hace no hablarlo. Claro. Entonces vivimos en una soledad respecto a nuestra vida sexual y nuestra sexualidad, entonces nos compramos, ¿cierto? Sí. Todos estos guiones, todos estos mitos. Claro, ese patrimonio heredado viene contigo, conmigo, con todo. Sí, pues. O sea, así como en el dinero, cuando hablábamos de el dinero no crece en los árboles. Claro. Es como... Tal cual, tal cual. O no sé, o en la casa no se habla de sexo. Sí, son frases, hablábamos de típicas frases de sexuales que en algún momento escuchamos en la casa y la tenemos incorporada, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera las escuchamos, sino que las vimos. O sea, claro, en la casa, en el colegio. En la casa, en el colegio, en la televisión, en la música, en las películas, o sea, en las teleseries, está fuertemente formado. El porno, po. El porno, así donde tú veis unas posiciones y cosas pero claro, y siempre lo pasan bien y siempre lo pasan ellos pero claro, todos estos mensajitos se terminan filtrando, ¿cierto? Y terminan construyendo una realidad, pues que el amor tiene que doler, que contigo pan y cebolla, que para tener una vida sexual plena tu cuerpo se tiene que ver de cierta forma, tienes que tener cierta edad, si no ya no, que las mujeres tenemos que ser también de cierta manera, y ahí aparecen un montón de frases que son súper folclóricas, pero están súper instaladas, como que tenés que ser señorita en la mesa y puta en la cama, para que el marido, ¿cierto?, no mire para el lado, no se vaya con otra. Que hay mujeres para casarse y hay mujeres para divertirse, que también los hombres, como que viven su debut sexual, ¿cierto?, sus primeras experiencias y se tienen que mostrar totalmente experimentados, nunca inseguros, nunca con miedo, nunca dudando. Y todo lo contrario de las mujeres siempre tienen que ver así como que no tienen experiencia. Claro, casta y pura. Claro, que las mujeres naturalmente no estamos interesadas en el sexo. Entonces, cuando no es así, señores. Claro, no es a nosotras las mujeres nos interesa también el sexo. Entonces, todo este sistema y todos estos mitos en el fondo terminan armando, como te digo, este guión rígido que de alguna manera va modelando cómo tendría que ser el sexo. Y que muchas veces tiene relación con la culpa, con la autoestima. Claro. Y afecta de cierta forma todo ámbito de tu propia vida. Por eso hablamos de este patrimonio heredado. Sí. Entonces, es súper importante esa transición y la educación sexual que tú haces en tus charlas, en el podcast que tú también tienes, en tu libro, en las charlas de las despedidas de soltera. Ojo ahí, todas las solteras. Es bastante más atractivo que los vedetos el tener ahí una charla de educación sexual. Si no te interesan los piluchos. Si no te interesan los piluchos. O si querés los piluchos después. También se puede, he ido así.
Pero eso, también haciéndome cargo yo misma de mis propios fantasmas, ¿cierto? De mis propios demonios, esto que dices tú, de la autoestima, algo que yo he pesquisado mucho es que el mayor factor, ¿cierto? Que nos aleja del placer sexual, ¿cierto? De esta libertad sexual es la apreciación que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto. O sea, esto mismo de, por ejemplo, tener sexo pero con la luz apagada. Con la luz apagada. ¿Te acordás de esa típica frase? O no me voy a poner así porque o no me voy a poner esta ropa interior porque se me ve el rollo. Porque se me ve el rollo. Es que si ni te miran. Lo único que quieren es sacarte la ropa, digo yo. Bueno, ese es otro. O tú lo único que quieres es sacarte claro, la ropa. pero pensar también que los hombres como que, no sé si hayas escuchado esta frase, como cualquier hoyo es trinchera, como que no les importa nada, solo quieren tener sexo y resulta que no es así. Algunas personas sí, y otros en verdad sí funcionan de otra forma y tienen un sistema harto más complejo que tiene más que ver, profundo. Más profundo, sí. Claro. Como para llegar a tener real placer. De todas maneras. Ya, buenísimo. Mira, ahora, preguntas. Sí. Tengo yo aquí varias preguntas, nosotros las revisamos juntas y en honor al tiempo y a cómo vamos desarrollando. A mí me encanta entender y hablar esto de la reputación, la confianza, la visión a largo plazo, no solo desde la sexualidad, sino que también desde lo que somos como chilenos, como cultura. Ajá. Entonces, es propio del chileno, del latino, tal vez lo que estábamos hablando, todas estas creencias heredadas, lo que no se hablaba en la mesa, etc. ¿Tú cómo has visto la evolución de esto, en todos estos años que te has dedicado? Porque antes era el hombre-hombre, la mujer-mujer. Ahora hay un sinfín de otras alternativas válidas. Identidades que tienen que ver con el sexo y la sexualidad, de cómo tú te ves, ¿cierto? Sí. Yo creo que la evolución ha sido lenta, pero yo me siento entusiasta igual de todos estos últimos cambios. O sea, que se haya podido legislar, ¿cierto? El matrimonio igualitario. Por ejemplo, ese fue un tremendo la ley paso. de identidad de género, la ley de divorcio, ¿cierto? Claro, porque antes las mujeres se casaban y eran un objeto. O sí, sea, pues. no podías adquirir bienes, no podías vender bienes, no podías... Y tenías que prestar el cuerpo, además. Y tenías que prestar a libre disposición. Sí, pues entonces estas legislaciones que yo te digo también hacen eco de que la sexualidad también circula en el ámbito político. Entonces es así de importante. Yo me siento entusiasta de todos los últimos cambios cuando, no sé, yo partí ya más formalmente, por así decirlo, en este mundo, que era por ahí por el año 2008. Algo que se veía mucho era esto de que en las parejas tradicionales, ¿cierto? Los matrimonios, el placer sexual, los hombres en general, lo encontraban fuera de la casa. ¿Cachai? Como que los hombres... Claro, porque este tipo de mujer era para casarse y había era otro para casarse tipo y a la mujer, la madre de tus hijos, había que respetarla. Entonces, todas las cosas que tenían que ver con lo osado no se hacían en la cama matrimonial. Claro. ¿Cachai? Entonces, la cama matrimonial era para procrear. Para procrear. O sea, el sexo... O para tener un sexo un poco más tradicional, pero todas las otras cosas más alternativas, por así decirlo, se buscaban por fuera. Entonces ahí los hombres y las mujeres también decían mucho, como el marido tiene su catedral y las capillitas por fuera. Claro. Entonces, después empiezan a filtrar conceptos, yo creo que más después, como en el 2018, por ahí, recién, del bienestar sexual. De hecho, en las farmacias aparece una categoría, bienestar sexual, las farmacias empiezan a llegar a estos eventos comerciales como el cyber, y se empiezan a colar estos conceptos y la gente parece que empieza a pensar de que hoy esto parece que hace bien, sexual, parece que la relación con mi pareja, la relación íntima con mi pareja debiera cultivarla. Aparece también el boom de los juguetes sexuales que permiten traer novedad y diversidad a la vida sexual de los matrimonios o las parejas. Tú ya estabas en esto, ya estabas ahí con Happy Jane. A largo plazo. Y por ahí empieza como a modificarse un poco la dinámica en las parejas. Entonces en las parejas yo veo que hoy día, ponte tú, están buscando más divertirse o disparar estas chispas de dopamina muy clásicas del principio de la relación de vez en cuando para tener una vida sexual plena más a larga data y no salir a mirar para el lado. En el caso de las mujeres también, yo creo que la última ola de feminismo
Ayudó mucho a instalar conceptos como el consentimiento, que antes no existía. No es no. No es no, ¿cierto? Se empieza a formar parte como de una conversación más cotidiana. Pero imagínate, estamos hablando de recién. Hace 10, menos, yo 15 creo. años. Sí, sí, hace muy, muy poquito. Y eso también impactó de manera súper positiva en la vida sexual de las personas, como entender que, claro, por lo menos para nosotras, ¿cierto? Ya no estábamos como siendo objetos de deseo, sino que más bien sujetos de deseo, yéndonos a la cultura popular, por ejemplo. Siempre digo, hay un gran hito que es la llegada de esta novela 50 sombras de Grey. Que sin la película, la novela, todo. Entonces, que sin ser una gran obra literaria esta trilogía, lo que sí vino a hacer, que yo lo vi mucho, fue como a despertar un imaginario erótico en las mujeres que antes no teníamos, porque no teníamos acceso a ver pornografía, ¿cierto?, propiamente tal, y no había un recurso como para llenar el disco duro de otras cosas. Y la pornografía que tal vez a la que podías llegar a acceder era el típico porno donde literal la mujer es el objeto y él lo disfruta. Hecho por hombres y para hombres. Exacto. En cambio aquí había como una narrativa que tenía que ver más con la fantasía, ¿cierto? Más con el placer. Y les permitió igual a las mujeres darse un espacio dentro de toda la carga mental, ¿cierto? Los hijos, lo doméstico, el trabajo, para hacer una pausa. Una pausa y llenar la cabecita de situaciones y de elementos y de, claro, fantasías que de fondo atonillaban, claro, para el lado correcto. Entonces, perdóname, ahí yo vi que las mujeres de alguna manera dijeron como, bueno, yo también puedo. Entonces, claro, y empezaron de alguna forma como a exigir placer, como yo también quiero disfrutar. Entonces, ese cambio fue bonito de ver y ha ido progresivamente en estos años que acabamos de decir, que no han sido tanto, me voy a meter en algo un poco más raro tal vez. A ver. En estos años, con esta evolución, con este cambio de paradigma, de pensamiento, de apertura, ¿tú notas esa relación entre que hay menos niños naciendo? O sea, ¿la tasa de natalidad es menor? Sí. De hecho, tengo un capítulo de mi podcast que se llama Not Bendy y habla justamente de estos estudios que se han hecho últimamente en el país, de cómo ha bajado la tasa de natalidad. Te lo pregunto en Chile. porque en lo financiero y en lo inmobiliario específicamente, eso es muy rudo. O sea, piensa de que si en el 2050 van a haber más adultos mayores que niños naciendo, estamos hablando de que la población laboral, o sea, la gente que trabaja, que paga impuestos, que obviamente mueve el país, va a ser menor. Sí, sí. O sea, también ahí... Y por eso te digo, este cambio desde lo sexual, desde tal vez pedir placer, desde darse cuenta, no es no, desde decidir que tu cuerpo es propio y no quieres tener hijos o lo que sea, como sea, claramente impacta en esto otro y esto otro impacta en... Sí, pues es un círculo que se va retroalimentando. O sea, primero tomar como decisiones respecto de mi propia sexualidad, ¿cierto? Si quiero o no tener hijos, qué tipo de relación de pareja quiero tener, porque, o sea, qué tipo de matrimonio además quiero tener, o qué tipo de familia quiero hacer. Claro, pues impacta, pero también de vuelta, cómo lo social va impactando las decisiones que yo tomo respecto de mi sexualidad, porque, claro, antiguamente, cuando yo era niña, ¿cierto? En mi barrio y en la mayoría de las comunas de Santiago, por lo menos, las casas tenían patio, ¿cachai? Las casas tenían varias habitaciones. Entonces, se permitía tener una familia, ¿cierto? Constituida por una mamá, un papá, varios hijos. Entonces, resulta que hoy día ya aparecieron, no sé, yo creo que en los 90, fines de los 90, Paz, Freumovich, con estos departamentos que eran de este porte, que era una cajita de fósforo con una habitación matrimonial y otra habitación que había una pura cama, ¿cierto? De una plaza y un velador. Entonces, claro, el espacio no permite el familión.
Entonces yo lo pienso, no puedo tampoco financieramente acceder a una casona más grande donde los niños puedan correr y yo pueda decidir libremente que quiero tener 2 o 3 hijos. No, no me lo puedo permitir. Claro. Ni por el espacio, ni por la economía. Ni por la economía. O sea, por eso te digo, la sexualidad también está impactada por lo político y por lo social. Si hoy en día las familias tampoco se pueden dar la libertad de vivir con un puro sueldo, ¿cierto? Que era algo que pasaba antes. Claro. Sale la mamá, ¿cierto? Sale el papá a trabajar y tenemos el problema de quién va a cuidar a las criaturas. Entonces, yo creo que es como te digo, es un círculo que se va retroalimentando y que impacta finalmente en estas decisiones y de la sexualidad, que está súper bien poder decidirlo. Como antes las mujeres como que nos preparaban para salir del colegio, ¿cierto? Y con suerte estudiar algo, por lo menos en el caso de mi mamá, ¿cierto? De mis abuelitas, no estaba como en ir a la universidad ni ponerse a trabajar, era como que el papá la entregaba al hombre que venía, que era el marido, y sería. Claro. Y en los colegios se preparaban a las mujeres justamente para cumplir ese rol. Había educación doméstica, como una asignatura. Yo tuve en el colegio. Yo tengo 46 años y yo en el colegio tuve taller de cocina, ponte tú. Claro. Entonces, había talleres extraprogramáticos para niños y para niñas. Claro. Y los de niños tenían que ver justamente con lo doméstico. Entonces, ¿Y tú que vayas a estas despedidas de soltera a hacer charlas, ves eso? O sea, me refiero, ya, de partida. ¿Cuánta gente se está casando hoy en día? Estamos hablando de que van a haber menos hijos, estamos hablando tal vez, y ahí me lo confirmas tú, de que no hay tanta gente tampoco casándose y que tal vez esa gente que se casa para estar juntos, no necesariamente para tener el familión como era antes. Sí, pues. Entonces, son otras las decisiones. O sea, ¿cómo nace también esa idea de ir a hacer esta educación sexual a las despedidas de soltera? Cuando partió Happy Jane en el 2006, yo todavía no entraba, yo entré en el 2008, no había una tienda física y además Chile no estaba preparado para el sex shop. Entonces, los sex shops que había en ese tiempo eran en una galería en el centro, oscura, con una pared así, lleno de porno y una mona inflable. Entonces, no era tampoco un espacio amigable para las mujeres. No. Entonces, la forma de hacer la transición, ¿cierto?, de acercar los juguetes sexuales al público femenino era, o sea, si Mahoma no va a la montaña, era como que esta maleta de juguetes, porque literal llevábamos una maleta de juguetes a las casas para presentarlos en grupos de amigas. De amigas, claro. Así partió, Javi. Así partió. Visitando las casas de las amigas y presentándole los juguetes a las amigas. Tal cual. Entonces pasaron los años y ya la gente estaba mucho más dispuesta a ir al sex shop y sacarse una foto y sacarse una selfie con el juguete o al menos con la bolsita, qué sé yo. Entonces se fue transformando. Y era súper disruptivo, me imagino eso. Sí, porque imagínate. Era muy loco. Y además también, como te decía al principio, como que el mismo contexto, ¿cierto? Esto de llevar los juguetes a las casas y abrir un diálogo respecto a la intimidad de la gente, era como yo decía, esto no es tan sencillo, como que yo no puedo llegar y vender juguetes sin hacerme cargo de toda la profundidad que eso en el fondo... Claro, porque la señora estaba comprando el juguete... Y me está contando de paso toda su vida íntima, y que yo cuando chica, que mi mamá, que fui a las... No, espérate, peor. Sí. Está comprando el juguete, pero no sabe dónde tiene la vulva, ¿me entendí? Claro. O cuál es la diferencia. O dónde está el clítoris. Exacto, donde la vulva, el clítoris, o sea, todo está comprando el aparatito, pero hay que enseñarle desde lo básico hasta el uso del aparatito. Desde lo básico. Entonces eso, pues como que el juguete finalmente se transformó en una excusa para abrir un diálogo más profundo que era hablar de la sexualidad de las personas. Entonces ahí yo por lo menos hice este cruce o este mix de llevar o de evangelizar de sexualidad y llevar de repente, hoy día no es muy fuerte como vender juguetes sexuales, pero igual los presento, igual los muestro. Sí. Pero sí, pues, respondiendo a tu pregunta sobre si todavía la gente se casa, me atrevería a decir, por lo que yo veo, porque este servicio que yo ofrezco igual lo contrata gente de mayor poder adquisitivo, ¿cachai? Yo voy a hacer las despedidas solteras en general de Plaza Italia para arriba, entonces
es un grupo de personas, ¿cierto? Es un sector que tiene más poder adquisitivo, que puede comprarse la casa, que puede decidir tener hijos. 8 hijos, ¿cachai? Claro. O que pueden vivir de un puro sueldo. Entonces, ese grupo tiene... Todavía mantiene, digamos, pero igual eso. estamos todos los otros que tenemos esta idea más romántica o que queremos formar una familia, ¿cierto? En la configuración que se nos ocurra y de tomar la decisión de casarnos o de compartir nuestra vida por otros motivos que a lo mejor no son justamente los reproductivos ni los tradicionales o más convencionales. Y en esas charlas, son preguntas que a mí me surgen, en esas charlas que estamos de acuerdo, es un estrato socioeconómico más alto, que entendemos también ha tenido una mejor educación, etcétera. ¿Tú te has encontrado con cosas que te han llamado la atención? Así como... Sí, sí. Porque más o menos promedio de edad, no sé, sobre 25, sobre 28, y tú decís, esta persona tiene X edad, estuvo en buenos colegios y no sabe esto. Sí. O, volvemos a lo mismo, patrimonio heredado, tiene el concepto de esto otro, escuchando en sus diálogos. Sí. Ay, es media compleja esa pregunta porque creo que me pone como en aprietos, pero igual lo voy a decir. Igual lo voy a decir. Podemos evitarlo después acá. Como te decía, en Chile la educación como que tiene muchas diferencias, pero la educación sexual no. Entonces, a mí me ha tocado ir a hacer talleres a lugares que son muy cerca de mi casa, ¿cierto? Son sectores más bien vulnerables o personas que están en riesgo social. Esos talleres se hacen gratis, obvio. Y he visto... claro, desconocimiento o falta de información, ¿cierto? Y eso no llama la atención. Pero claro, voy a este otro sector y están iguales o peor. De hecho, tengo colegas con las que conversamos esto mismo, que nos llama la atención y que están tanto más desinformadas y o mal informadas. O mal informadas y atravesadas por, claro, este guión rígido de este sistema de creencias que es más brutal, encuentro. O sea... en general las personas de estratos socioeconómicos más altos, ¿cierto? Son más conservadoras, tienen una influencia religiosa. Tal vez su concepto es más importante, más tradicional, con más resistencia a las expresiones de la diversidad sexual, más también afirmadas de que, claro, el sexo es como un trámite. Si tú me preguntas algo que me ha llamado mucho la atención, siempre lo cuento porque eso fue hace muy poco y fue con un grupo de chiquillas muy jóvenes, todas menos de 30, y estaban todas en pareja, estaban festejando la despedida soltera de una de ellas, y salió el tema del sexo anal. Entonces ellas estaban muy angustiadas porque querían que yo les diera tips para hacerlo sin que les doliera, porque entonces ahí empezaron a contar que sus parejas las presionaban mucho, que ya las tenían aburridas, que por favor que ya lo hicieran, y ellas no querían. Y en el fondo que se veían en la obligación de tener que ceder, entonces figuraban ellas acostadas, ¿cierto? Cerradas los ojos, apretadas los dientes y se aguantaban el dolor para complacer. ¿Cachai? Entonces, eso a mí me voló la cabeza porque fue, como te digo, el año pasado, fue con gente muy joven. Y también de un poder adquisitivo no menor. Claro, gente con preparación, ¿cierto? Que uno diría como, las nuevas generaciones están más informadas, o estas personas fueron a la universidad y tuvieron más roce y les explicaron. No, entonces, claro, en ese momento digo, espérate, ¿y ¿qué hago con mi fiesta? Porque estamos en un carrete. Entonces, claro. Esa mezcla de educación y fiesta. Sí, pues entonces salen estas cosas que te vuelan la cabeza. Ahí les dije como, pucha, voy a decir algo muy poco popular, pero claro, el abuso, ¿cierto? Y la violencia sexual en las relaciones estables es algo que existe. O sea, está bien que a lo mejor yo esté dudosa, no quiera hacerlo o no esté tan convencida, pero de ahí a llegar y ceder y darte cuenta de que la otra persona está obligada. Claro, y que la otra persona está absolutamente desconectada de ti, que no le importa que tú estés sufriendo, llorando, sintiendo dolor y que le eche para adelante nomás. O sea, es un tipo de agresión sexual. Entonces, sí, pues, hacer educación. Su cara, o sea, yo me imagino. No, fue una conversación. ¿Y lo entendieron? Sí, lo entendieron y fue una conversación bien bonita y bien provechosa. Igual yo dije, pues no puedo ser tan irresponsable de ir y darte tips si está pasando esto de fondo, como hagámonos cargo de lo otro primero. Si realmente... No silenciemos que tú lo pasas mal y que te duele por seguir dándole placer y que yo te diga, mira, usa este lubricante. No.
no. Ahora, si realmente hay una pequeña llama de curiosidad que tú digáis como, sí, igual podría ser, igual es algo que me llama la atención, bacán, vamos con los tips. Pero todo lo otro, si tú estás cediendo aún, cuando no es algo que a ti te interese genuinamente hacer, no, pues amiga. Es como, amiga, Claro. no es no. Amiga, date ¿Podemos cuenta. decir no? Sí, sí. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que más me ha llamado la atención en el último tiempo y que se repite, y yo que espero que con el paso de los años se pueda ir como integrando más en la conversación de que, claro, ser osada en la cama, ¿cierto? No se trata de hacerlas todas, incluso transgrediendo tus propios valores o tus propios deseos. Ahora, yo aquí voy a entrar también en algo que también puede resultar un tanto polémico y tiene que ver con esta autonomía sexual, que lo hablamos. ¿Esta autonomía sexual influye en la autonomía económica, financiera? Uy. Por ejemplo, esto mismo. Sí. Que son estratos socioeconómicos más altos, que tal vez esta chica se está casando justamente con su novio de toda la vida, qué sé yo, a la espera de ella ser la dueña de casa, que no tiene nada de malo, y él ser el proveedor, que no tiene nada de malo. Sí. Volvemos a que la autonomía financiera ella no la va a tener, claro. ¿entiendes? Sí, yo creo que sí, o sea, tener autonomía y tener acceso a la información te permite, creo yo, no entrar en negociaciones con el sexo, porque también ahora que... Una herramienta, puede ser una de negociación, no sé. Que lo he escuchado en personas mayores igual, es como, ay, me da una lata, como darle la pasada al caballero, ¿cierto? Pero igual lo hago porque, corte, si yo le presto cierta parte de mi cuerpo, después me regala, no sé, un par de zapatos o una cartera. O si yo no tengo sexo con él todas las semanas, él no me pasa la plata para ir al supermercado. Sí, o sea, tal cual. Y por otro lado también, pues mujeres que en el fondo deciden estar en pareja, ¿cierto? También. O ser elegidas. Para minimizar los gastos o repartir los gastos. Claro, para repartir los gastos. Estáis sujeta como a eso. Es súper complicado, súper complicado. Esta autonomía sexual también te permite decidir con libertad, ¿cachai? Porque también yo creo que una de las cosas que más impacta en las mujeres es esta idea de que uno tiene que sentirse deseada y elegida. Y cuando eso no pasa, como que todo se derrumba. Entonces, si no me eligen, me quedo sola. Qué terrible. Es que, claro, y lo ven como un drama. Sí, qué terrible. Y lo ven como irónicamente, me quedo sola. Entonces, claro, con el ánimo de sentirse elegida, voy a todas las oportunidades. Y digo que sí. Claro, esto de que me sirven todas las micros, y eso también es súper brutal, Sí. Porque te termináis quedando con alguien y te quedáis sometiendo a una dinámica de pareja solamente porque esa persona te elige. Y ojo, que hablamos de una dinámica de pareja que no tiene que ver solo con la sexualidad, con el sexo, sino con una dinámica de pareja que puede ser tóxica en diferentes ámbitos. En diferentes planos, de todas maneras, sí. Sí, por no quedarte sola. Por no quedarte sola. Sí. Ahora, tú tienes un libro. Sí. ¿Cómo se llama tu libro? Cuéntanos eso. ¿De qué trata el libro? Ya, ese libro es Yo lo sé, pero para que nos escuchen. Ese libro es una coautoría con Jane Morgan, que es la fundadora de Happy Jane, que lo escribimos de la mano de la editorial Planeta en el 2024, que se llama Mi propio sutra. Y ese libro es la primera guía en Chile de masturbación femenina. Y es un libro que... Ahí vamos a poner música. ¡Eso! Entonces se llama Mi propio sutra. Vamos a poner una imagen aquí. Claro, para que porque como el Kama Sutra propone poses para hacer en pareja, Mi propio sutra propone poses y con ilustraciones para hacer contigo misma. Entonces, maravilloso. Tiene la imagen. Para todas las que sufren porque van a estar solas, bueno, ahí claro. Que tiene imagen y además tiene como una especie de tutorial de hágalo usted misma. Y además tiene un montón de historias de mujeres que han en el fondo levantado este activismo por el placer de las mujeres. Hay un capítulo completo donde tratamos de desarticular mitos respecto a la masturbación. Perdón, es que se me acaba de ocurrir, y si regalamos uno contigo, obviamente. Obvio, regalemos uno, démosle. Para que quede aquí. Sí, tiene testimonios, tiene beneficios de la masturbación, no, está muy lindo. Sí, es muy lindo. Muy, muy lindo. Sí, me parece muy bien. Para cerrar, sí. Me gustaría que hemos pasado por una cantidad de cosas y en honor al tiempo lo hemos hecho bien rápido. Definamos patrimonio desde la sexualidad.
patrimonio íntimo, digo yo. Ya. Así como hay patrimonio financiero, este mismo patrimonio heredado de las creencias que hemos estado conversando, este patrimonio íntimo, tuyo, propio, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo definirías? O desde el sexo, desde la sexualidad. Sí, yo lo definiría este patrimonio como nuestra autoestima sexual, que puede ser alta o puede ser baja, ¿cierto? Y la autoestima sexual para mí en el fondo hace alusión a la valoración que tenemos de nuestra persona, ¿cierto? En los ámbitos más íntimos o ligados a nuestra sexualidad. O sea, cómo valoro mi cuerpo desde el cómo se ve, pero también cómo valoro mi cuerpo desde las experiencias que yo puedo tener con él, cómo pienso que me ven los demás, qué tan merecedora me siento de recibir placer. Eso, por ahí, qué tanto me comparo con los otros, qué tan competitiva soy, qué tan perfeccionista, todo eso yo creo que es, claro, la autoestima sexual viene siendo como un patrimonio íntimo de la emocionalidad y la vida sexual también. Sí. Así lo pienso yo, como que sí. Qué bonito. Es bonito, sobre todo porque hoy día que está tan en boga el tema de la autoestima, pensar en nuestra autoestima sexual es complicado igual. Es como un espejo, en definitiva. Es como un espejo, yo digo que es como nuestro mapita, ¿cierto? Es como lo que terminamos heredando y que está ahí a fuego marcado en nosotros. Entonces, como está tan a fuego, y hoy día se habla tanto de la autoestima como si fuera un meme, ¿cierto? Como, bueno, tantos talleres, tantas cosas. Brilla, qué sé yo. Y vemos además en redes sociales que la gente como que se acepta y aprueba de todo. Yo en mi casa estoy atrapada todavía en el odio propio, porque no me reconcilio con muchos aspectos de mi vida. Yo llamo como a tomarlo con mucha calma y con mucha autocompasión en el buen sentido de la palabra. Este es un trayecto que yo creo que no se termina nunca, que tiene altos y bajos. Hay días en que logro resolver ciertas cosas y otro día algo gatilla y vuelvo atrás. Entonces tomarlo así, como un trabajo, como una noticia que está siempre en desarrollo. Yo creo que lo importante es tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Y eso, valorar, sobre todo para las mujeres, que yo digo que la percepción que tienen de su cuerpo es lo que más las limita ante una vida sexual placentera. El tratar de empezar a valorar nuestro cuerpo no solo desde cómo se ve, sino que estas experiencias que yo puedo vivir a través de él, desde el día en que nazco hasta el día en que me muero. Qué lindo, Cata. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Repetir que crear patrimonio no tiene que ver solo con activos, no tiene que ver solo con plata, tiene que ver con crear conciencia, con ser responsable, con el autocuidado, el autoconocimiento, como decías tú, con tu propia educación, en definitiva. Crear patrimonio tiene que ver con eso, con tu legado. De lo que quieres para ti y lo que pretendes también dejarle a otros, sobre todo las que pretenden ser mamás o papás, porque obviamente van a heredar ciertas cosas. O sea, yo digo, la sexualidad de las personas nos determina cómo nos movemos por el mundo, entonces hay que prestarle atención igual y cultivarla, y cuidarla, informarse. Sí, exacto. Entonces es importante recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan que cuando tú estás sólida por dentro, o sea, segura, completa, sintiéndote completa, las decisiones que tú tomas hacia afuera, las acciones que tú realizas hacia afuera, cambian, toman otra forma. Tienen otro sentido. Totalmente. Obvio. Ay, muchas gracias. Mil gracias por estar aquí. Para mí de verdad que ha sido un placer, un honor. Yo podría seguir conversando. Sí, ¿no es cierto que sí? Ya vamos a regalar el libro, ahí autografiado y todo. Súper. Así que eso. Muchas gracias a ti y gracias a las personas que vean este capítulo. Gracias. Recuerda que el verdadero patrimonio está en ti. Eres tú. Son tus emociones, tus pensamientos y tus acciones las que determinan el resultado que tendrás en tu vida. Sígueme en mis redes sociales, dale like a este capítulo y compártelo.